Esta es la primera clase de una serie de 4 sobre desigualdades. Primero veremos qué significa una desigualdad, qué queremos decir con la palabra desigualdad. Una desigualdad es una relación de orden entre dos cantidades que usa uno de los siguientes símbolos: mayor o igual, menor o igual, mayor o menor. Si en alguna de las dos cantidades aparece una variable, se dice que la desigualdad es en una variable. Ejemplos. Primero, 5t más 9 menor que 11 es una desigualdad en la variable t. Menos 8y más 7 mayor que 0 es una desigualdad en la variable y. 13 medios menos 4 quintos de x mayor o igual que menos 3 es una desigualdad en la variable x. 3 entre s más 5 séptimos menor o igual que menos 1 es una desigualdad en la variable s. ¿Cómo resolver una desigualdad? Bueno, resolver una desigualdad en una variable significa encontrar todos los valores de la variable que hacen verdadera la desigualdad. El conjunto de valores de la variable que hacen verdadera la desigualdad lo vamos a llamar el conjunto de soluciones de la desigualdad. Dos desigualdades son equivalentes si tienen los mismos conjuntos de soluciones. Entonces, para resolver una desigualdad, lo que hacemos es transformarla en una equivalente donde sea obvio cuál es el conjunto de soluciones. Para ello, usaremos las propiedades de orden de los números reales, que también son válidas para las expresiones algebraicas. ¿Cuáles son esas propiedades de orden de las expresiones algebraicas? Bueno, supongamos que A, B, C y B sean expresiones algebraicas. Entonces, la primera propiedad que tenemos es: si A es menor o igual que B, entonces, si a ambos lados de la desigualdad sumamos la expresión C, obtenemos que A más C es menor o igual que B más C. De manera similar, si restamos C, obtenemos que A menos C es menor o igual que B menos C. Si A es menor o igual que B y lambda es un número mayor que 0, entonces lambda por A es menor o igual que lambda por B. Si tenemos que A es menor o igual que B, pero lambda es un número negativo, entonces lambda por A será mayor o igual que lambda por B. Es decir, multiplicar una desigualdad por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad. La tercera propiedad: si A es mayor que 0 y B es mayor que 0 y tenemos que A es menor o igual que B, entonces 1 entre A es mayor o igual que 1 entre B. Si por otro lado tenemos que A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, entonces A más C es menor o igual que B más D. Todas estas propiedades también son válidas si tenemos los símbolos mayor o igual, mayor o menor. Como ejemplos, resolvamos las desigualdades anteriores. La primera de ellas dice: 5t más 9 menor que 11. Si restamos a ambos lados de la desigualdad 9, nos queda 5t más 9 menos 9 menor que 11 menos 9, lo que es equivalente a 5t menor que 2, o sea, t menor que 2 quintos. Por lo tanto, el conjunto de soluciones S es igual al conjunto de todos los valores de t que están en el intervalo menos infinito 2 quintos. El segundo ejemplo dice:
menos 8y más 7 mayor que 0. Si restamos a ambos lados de la desigualdad 7, obtenemos menos 8y más 7 menos 7 mayor que 0 menos 7, que es equivalente a menos 8y mayor que menos 7. Por lo tanto, obtenemos que y debe ser menor que 7 octavos. Así, el conjunto de soluciones S es igual al conjunto de todos los valores y que están en el intervalo menos infinito 7 octavos. El tercer ejemplo. 13 medios menos 4 quintos de x mayor o igual que menos 3. Sumemos menos 13 medios a ambos lados de la desigualdad para obtener lo siguiente. 13 medios menos 4 quintos de x menos 13 medios mayor o igual que menos 3 menos 13 medios. Eso es equivalente a menos 4 quintos de x mayor o igual, sumando ahora el lado derecho de la desigualdad, nos queda menos 3 por 2 medios, menos 13 medios, que es lo mismo que menos 19 medios. Por lo tanto, la desigualdad multiplicando por menos 1 nos queda 4 quintos de x menor o igual que 19 medios. O lo que es lo mismo, x menor o igual que 19 por 5 dividido 2 por 4. Es decir, 95 octavos. Concluimos entonces que el conjunto de soluciones S es igual al conjunto de los valores de x que están en el intervalo menos infinito 95 octavos. Continuemos con los ejemplos. 3 sobre S más 5 séptimos menor o igual que menos 1. Si restamos 5 séptimos a ambos lados de la desigualdad, obtenemos 3 sobre S más 5 séptimos menos 5 séptimos menor o igual a menos 1 menos 5 séptimos, que es equivalente a 3S menor o igual que menos 7 menos 5 sobre 7, que es lo mismo que menos 12 séptimos. Por lo tanto, si yo multiplico la desigualdad por 7, me queda 3 por 7 menor o igual que menos 12S, y eso es equivalente a menos 3 por 7 mayor o igual que 12S. Por lo tanto, el resultado final es menos 21 sobre 12 mayor o igual que S. O lo que es lo mismo, S menor o igual que 7 cuartos. Así, el conjunto de soluciones S es igual a todos los valores de S minúscula que están en el intervalo menos infinito menos 7 cuartos, incluido el valor 7 cuartos. Como hemos visto, en general una desigualdad tiene infinitas soluciones. Sigamos con nuestro tema de las desigualdades. Vamos a decir que una desigualdad es lineal si el exponente de la variable es igual a 1. Sigamos manejando nuestros ejemplos. Resuelva las siguientes desigualdades lineales. Menos 1 menor que 2x menos 3 menor que 5. Esta desigualdad es lineal porque, si se fijan, el exponente de x es igual a 1. Esto es equivalente a la desigualdad que sigue, sumando a ambos, en los tres lados de la desigualdad, el número 3. Al lado izquierdo nos queda entonces menos 1 más 3, menor que 2x, menos 3 más 3, menor que 5 más 3. Simplificando nos queda, primero, 2 menor que 2x, menor que 8. Si dividimos entre 2, nos queda entonces 1 menor que x, menor que 4. Por lo tanto, el conjunto solución es el conjunto
de los valores de X que están en el intervalo abierto 2, 4. Otro ejemplo. Consideremos la desigualdad menos 8 menor o igual que 3 menos 5y entre 2 menor que 12 séptimos. Primero multipliquemos la desigualdad por 2, lo que nos da menos 8 por 2 menor o igual que 3 menos 5y menor que 12 por 2 entre 7. O lo que es lo mismo, menos 16 menor o igual que 3 menos 5y menor que 24 séptimos. Si ahora en todos los términos de la desigualdad restamos 3, nos queda lo siguiente. Menos 16 menos 3 menor o igual que 3 menos 5y menos 3 menor que 24 séptimos menos 3. Haciendo las operaciones, queda entonces menos 19 menor o igual que menos 5y menor que 24 menos 3 por 7 entre 7. Es decir, menos 19 quintos menor o igual que menos y menor que 3 entre 35. Si multiplicamos por menos 1, termina quedando 19 quintos mayor o igual que y mayor que menos 3 sobre 35. Entonces, en este caso, el conjunto S es igual a todos los números y que están en el intervalo menos 3 sobre 35 y 19 quintos, incluido el valor de 19 quintos, es decir, que el intervalo es cerrado del lado derecho. Otro ejemplo. Tenemos una serie de ejercicios y les damos las respuestas para que ustedes puedan practicar los conceptos que hemos aprendido en esta clase. El primer ejercicio. Menos 2 menor o igual que 3 menos y menor que 2. La respuesta es igual a y perteneciente al intervalo abierto 1, cerrado 5. El segundo ejercicio. 2 tercios menos 1/2 de z mayor o igual que 1/6 más z. La respuesta es el conjunto de los z que están en el intervalo menos infinito, 1/3 cerrado a la derecha. Tercer ejemplo. 1 menor que 3t más 5 menor o igual que 12. La respuesta es el intervalo cerrado menos 4 tercios, 7 tercios. Y el último ejercicio, 1/7 menor que 3x menos 1 entre 12 menor que 5 sobre 14. En este caso, el conjunto de soluciones es el intervalo cerrado 19 sobre 21, 37 sobre 21. Con esto damos por finalizada la primera clase de esta serie de 4.